con nosotros temprano, no se ha conectado todavía. Tengo a Sabrina Bacal con nosotros. ¿Algún balance del tema del gran problema histórico de la basura y que ahora está inmerso en un debate y no hay forma de que se resuelva el mismo y el pueblo sufriendo las consecuencias del problema? Mira, Álvaro, lo que yo veo son dos crisis. Está la crisis sanitaria por un lado, pero también hay un aprovechamiento político y una crisis institucional por el otro. Y creo que es importante separar las cosas porque si bien ha habido varias etapas, digamos, de esta eh, contradicción o este enfrentamiento entre la alcaldía de San Miguelito y el Ejecutivo, hay algo que a mí me ha generado mucha curiosidad y es que cuando el Contralor de la República entra en escena, eh, se demora, por así decirlo, en refrendar los contratos que la señora alcaldesa había venido gestionando para la licitación en San Miguelito y al mismo tiempo gestiona una reunión con la empresa Revisalud, que ahora la alcaldesa de San Miguelito dice que lo que quería Revisalud era una adenda al contrato. Pues a mí se me disparan varias alarmas porque no es la primera vez que el Contralor Anel Bolo Flores arremete contra miembros de la coalición Vamos. Entonces, aquí hay un patrón y creo que ese patrón de ataques y que algunos llegan a llamar como persecución por ser ellos voces críticas del Ejecutivo, tendríamos que separarlo del tema de los desechos, de la crisis de la basura, y tendríamos que verlo con ese prisma, porque a mí, desde el punto de vista de democracia y de instituciones y de que cada quien debe cumplir el rol que le corresponde, sí me llama mucho la atención que quien debería estar fiscalizando los recursos públicos está asumiendo muchas otras funciones. Hoy también el diario La Prensa resalta, y no es la primera vez, su función, por ejemplo, como dueño de una de las azucareras que se beneficiará si pasa la ley del bioetanol. También lo hemos visto como proveedor del Estado en el tema del azúcar. Lo vimos viajando con el presidente a Brasil como empresario. Y también desde el 1 de julio, cuando se le vio al Contralor buscando votos para la candidata en ese momento del oficialismo, pues él está jugando un rol abiertamente político. Y en el caso de la coalición Vamos, a mí me han quedado muy claros las intenciones. Entonces, creo que el tema hay que verlo con esos dos prismas distintos. Sabes, Sabrina, algo que me llama la atención de mucha gente en este país es que sale a denunciar después de que ocurren los hechos. Yo hubiese sido el alcalde y a mí el contralor me llama para pedirme una reunión con la dueña de la empresa Revisalud y yo salgo inmediatamente a decirlo. Y Estoy segundo, si la acepto, completamente de acuerdo. si la acepto como la aceptó ella y no dijo nada, entonces ¿por qué lo voy a decir ahora? Y lo Estoy otro, completamente de acuerdo. me reúno con usted, sí, está bien, pero la llevo al consejo y nos reunimos con todos los concejales y públicamente para que el país entero sepa de qué se trata la reunión. Pero salgo es ahora a decir todo lo que se tocó en la reunión y lo voy diciendo por episodio. Entonces eso es lo que a mí me dice, ¿qué pasó aquí? Sí, de pronto en ese momento temió porque es bastante evidente el poder que tiene el señor Contralor. Nosotros vimos el año pasado, por ejemplo, el apoyo abierto que le dio el presidente José Raúl Mulino a unos superpoderes que la gran mayoría de abogados y conocedores de la Constitución han considerado inconstitucionales, y me refiero al poder de estar secuestrando bienes
y que al final pudiera terminar invalidando procesos mientras, digamos, le quitó el apoyo o le quitó la tabla al Procurador General de la Nación con sus proyectos anticorrupción. Entonces, estoy tratando de asumir que el señor Contralor, con sus múltiples sombreros, ha generado tanto temor entre las voces opositoras e incluso en la alcaldesa de San Miguelito, que se quedó callada. Pero evidentemente fue un grave error haberse quedado callada en esos momentos. Eso no significa que el hecho de que el Contralor esté haciendo lobby para que la alcaldesa se reúna con una empresa bastante cuestionada por su incumplimiento con sus empleados y por su prestación del servicio esté bien. Y creo que tenemos que denunciar ambas cosas, el tema de la crisis sanitaria en San Miguelito, pero también el hecho de que una persona tan poderosa no comprenda los límites de sus funciones. Y también ahora tenemos que seguirle la pista a lo que nos va a costar versus lo que le iba a costar al municipio este tema. Estamos claros de que al municipio le iba a costar 3.8 millones, 6 meses, 3 empresas. Ahora vamos a ver cuánto le va a costar a Revisalud, que es a nosotros mismos, el Estado, también el recoger la basura en un periodo similar, si es más económico o si es más costoso. Esto hay que compararlo y esto hay que verlo, Claro, porque eso tiene números, la tonelada de basura que se recoge, todo eso se calcula, así que vamos, hay que seguirle la pista a este tema, no podemos meterlo en un baúl y quedarnos callados, porque lo que hay es que buscar la solución ya permanente de este asunto en San Miguelito. Eh, definitivamente. Sabrina, el tema de Odebrecht, leía una glosa hoy en la prensa que hablaba de un receso hasta el 13 de febrero. Sí, realmente después de esperar tanto tiempo, 11 años de investigaciones y casi 20 años desde que se habrían dado las primeras coimas, porque ese era el modus operandi de Odebrecht, el hecho de seguir dilatando y de que quizás no haya el tiempo para esta, que es la primera instancia, pues pone en contexto el hito que fue el haber empezado finalmente el juicio de Odebrecht. Y creo que también hay que ponerlo en el contexto regional, porque en varios de los otros países donde operó Odebrecht con su caja 2 y con su esquema de coimas, ya hubo condenas y en Panamá apenas estamos empezando este juicio. Pero creo que lo otro que es sumamente importante y que yo traté de resaltar en mi columna de Sabrina Sin Censura es si el país aprendió algo de lo que ocurrió con Odebrecht. Y yo me temo que no aprendió nada, porque lo que en mi opinión enseña un caso como el de Odebrecht es que hay empresas que disfrazan de donaciones sus intenciones de ganar contratos en los gobiernos. Y en Panamá seguimos viendo a las nuevas Odebrecht como Bagatrac, como Meco, como Roza, que estuvieron en el caso Blue Apple ganando contratos a diestra y siniestra en el actual gobierno. No tenemos una forma de evitar que esas empresas se sigan haciendo con los contratos estatales. Y también es evidente que las contrataciones con el Estado son el nudo de la corrupción en Panamá. Y no tenemos en este momento tampoco forma los ciudadanos y los periodistas de conocer quiénes son los beneficiarios finales de esas empresas que resultan favoritas de tantas contrataciones y licitaciones. Ahora tenemos una nueva empresa favorita, CMG, que es la que va a ser la cuestionada Villa Diplomática, el Hospital de Mascotas, la restauración de la iglesia de Portobelo. También hay empresas que han sido contratistas del Ministerio de Seguridad desde que Ricardo Martinelli fue presidente y José Raúl Mulino fue ministro de Seguridad, y que hoy en día las personas ligadas a esa familia están mencionadas en la lista OFA, que están sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
por su cercanía y por sus tentáculos económicos con el régimen de Nicolás Maduro preso en los Estados Unidos. Entonces, no tenemos la transparencia de poder constatar si esas empresas siguen haciendo negocios y siguen lucrando del Estado, que al final son los recursos de todos los ciudadanos. Y la pregunta que yo me hago es, después de todo este tiempo, ¿aprendimos algo del caso de Brecht? Y yo te diría que no aprendimos nada, y eso es lo que me parece lo más lamentable. Acaba de publicarse que el MOP adjudicó a MECO la ampliación del corredor de las playas por 228.4 millones de dólares. Y solamente hay que buscar MECO, Costa Rica, y nos daremos cuenta del escándalo en el que estuvo involucrado esta empresa en Costa Rica. Hasta detenido estuvo el dueño de la empresa. Y aquí en Panamá incluso se le menciona a la empresa en varios temas y le estamos dando un contrato de 228 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Sabrina? ¿Sigue la misma práctica? Eso es lo que yo planteo en mi columna. ¿De qué estamos hablando? O sea, tenemos el más grande caso de corrupción de la región, el caso de Brecht, pero ahora seguimos teniendo el mismo esquema. Seguimos teniendo a las nuevas Odebrecht que ganaban contratos en el gobierno anterior y siguen ganando contratos en el gobierno de José Raúl Mulino. Y se han sumado nuevas empresas favoritas para contratar con el Estado. Y los ciudadanos tenemos y los periodistas tenemos muy pocas herramientas para exigir transparencia y rendición de cuentas de parte de las autoridades. Entonces, esa es la gran pregunta que queda en el aire. O sea, un país que pasa por el trauma, que le roban sus recursos públicos, que le roban los impuestos de los ciudadanos, que se deja de invertir en los servicios públicos básicos, como lo que estamos viendo en salud, en educación, en basura, y al final no aprende nada. No aprende nada porque los mismos siguen contratando con el Estado, hay veces con otras razones sociales, hay veces con las mismas razones sociales y a nadie le importa. Se siguen manteniendo los mismos esquemas de corrupción que se criticaron en el pasado. En una publicación del diario La Prensa, titulada Empresarios confiesan sus coimas a Blue Apple, del 10 de marzo del 2018, hora 12 de la mañana. O sea, dice, Carlos Cerda, de Constructora MECO, señaló a la Fiscalía Sexta Anticorrupción a cargo de las investigaciones que MECO, que tenía 6 contratos con el MOB, pagó a Blue Apple cerca de 9.4 millones en coimas como parte de acuerdo pactado con Ruiz. Dice aquí, Carlos Cerda, de Constructora MECO, Juan Rodríguez, de Constructora Roxa, y Alberto Jurado, de Bagatrac, revelaron a la Fiscalía Sexta Anticorrupción, esto lo dice la prensa en esta publicación, que lleva la investigación en ese momento del caso Blue Apple, que Jorge Churro Ruiz, director de Administración de Contratos del Ministerio de Obras Públicas, MOP, le solicitó un porcentaje que oscilaba entre 5 y 10% del valor bruto de sus contratos en concepto de ayuda política. Imagínese usted. Así que estamos viendo esto y usted acaba de escuchar, amigo oyente, que a esta misma empresa le dieron un contrato de 228 millones, a otra que acabo de mencionar le dan la construcción del Estadio Rico Cedeño de Chitré, y así seguimos. ¿Cuántas se ha ganado Roxa? ¿Cuántas se ha ganado Bagatrat? ¿Cuántas se ha ganado MECO? Y aquí no pasa absolutamente nada, así como se los estoy planteando. Mira, tengo